A 111 años del hundimiento del Titanic, la maldición de este ha arrastrado hasta el fondo del océano Atlántico al sumergible Titán, cobrándose lamentablemente la vida de 5 aventureros. Nadie imaginaba que la madrugada del 15 de abril de 1912, el llamado barco de los sueños desaparecería en la oscuridad del Atlántico Norte, luego de chocar con un iceberg, cegando la vida de más de 1.500 personas. ¿Y cómo no comparar al Titán con el Titanic, empezando por el nombre casi idéntico? Hay varias curiosidades que les contaré a continuación, y es que pareciera que el destino se empeñó en ligarlas para hacerlo aún más perturbador. Desde su construcción, el Titanic enfrentó varios problemas, e incluso antes de emprender el viaje, estuvo a punto de chocar con una pequeña embarcación denominada el New York. Del mismo modo, el Titán, siendo un sumergible experimental, ya había recibido varias advertencias de expertos del exterior e incluso del interior que lo catalogaban de inseguro, a lo cual hizo oídos sordos la empresa OceanGate, propietaria de este vehículo marino. En el 2022, Alan Estrada fue el primer mexicano en bajar al lugar donde se encuentra el transatlántico. Un año antes ya lo había intentado sin éxito. ¿Por qué creen? Bueno, porque los sistemas del Titán fallaron y tuvieron que abortar la misión. En su momento se dijo que el hundimiento del Titanic obedeció un castigo divino, ya que con esta obra se enaltecía la riqueza de unos cuantos y se despreciaba la pobreza de otros. Y tal fue la osadía de sus creadores al afirmar que ni siquiera Dios hunde al Titanic. Desde tiempos inmemoriales, el hombre en su arrogancia se ha atrevido a desafiar la naturaleza aún sin respetar las normas básicas de su propia seguridad. En ocasiones, solo para enaltecer su ego, pero eso ha provocado que cometa errores, que siempre terminan en tragedia. El domingo 18 de junio, a bordo del buque Polar Prince, el Titán partió de la isla San Juan de Terranova en Canadá, cubriendo los 600 kilómetros hasta el sitio donde se hundió el Titanic. Y una vez ahí, alrededor de las 9 horas, sin saberlo, haría su última inmersión hacia los restos del famoso transatlántico, que se ubican aproximadamente a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico. Y una vez ahí, alrededor de las 9 horas, sin saberlo, haría su última inmersión hacia los restos del famoso transatlántico, que se ubican aproximadamente a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico. ¿Pero quiénes eran sus ocupantes? Pues eran el CEO de OceanGate, Stockton Rush, quien diseñó el Titán, el explorador francés Paul-Henri Nagelot, quien tenía más de 30 inmersiones al Titanic, el empresario británico Hamish Harding, un aventurero que tenía 3 récords Guinness, y Shahzada Dawood, otro empresario inglés de origen pakistaní, y su hijo Suleiman. 4 de estas personas en calidad de turistas pagaron nada más y nada menos que la friolera suma de $250,000 cada uno, asemejando una vez más a la clase privilegiada del Titanic. Según los datos de OceanGate, el tour dura 8 horas, 2 para bajar, 4 para recorrer el barco de los sueños y 2 más para regresar a la superficie. Sin embargo, esta regla al parecer nunca se cumplía, ya que siempre ocurrían desperfectos como el fallo en las comunicaciones, sin contar que al llegar al punto había que buscar al Titanic, lo cual podía tardar horas. Uno imaginaría que al descender en la zona del hundimiento iría derecho hasta llegar al esqueleto corroído de la embarcación que tanto hemos visto en fotos y videos, pero no es así, ya que este se encuentra disperso en 2 partes, por lo que entre la popa y proa hay 800 metros aproximadamente. Sin contar que en ocasiones las corrientes marinas que hay allá abajo en ocasiones alejan al sumergible del área a visitar y la nula visibilidad hacen que sea muy difícil localizar lo que queda del Titanic. Al cabo de 1 hora 45 minutos del descenso, el Titán perdió la comunicación con el Polar Prince, y según la teoría fue en ese preciso momento cuando sucedió la implosión que destruyó de afuera hacia adentro al sumergible, a causa de la presión del agua a su alrededor. Y se supo que la Guardia Costera de Estados Unidos detectó la dicha implosión catastrófica ese mismo domingo, pero debido a que lo hizo mediante un sistema secreto para detectar amenazas enemigas, dudó en hacerlo público al momento. De este modo, comenzaban los misterios e intrigas como el del naufragio del Titanic
y fue hasta el mediodía del jueves 22 de junio, luego de una intensa búsqueda en el área por parte de barcos y aeronaves, que se descubrieron los restos de lo que fuera el Titán. Fue por medio de un vehículo marino manejado vía remota por el buque canadiense Horizon Arctic que se encontraron 5 piezas principales del aparato, entre estas el cono de la nariz, en un campo de escombros a más de 3.800 metros de profundidad y a casi 500 metros de la proa del Titanic. Al igual que con el barco de la White Star Line, han surgido dudas de que los materiales y la forma de cómo fue construido este sumergible fueran los adecuados, ya que estaba hecho de fibra de carbono y titanio, los cuales, según OceanGate, eran los mejores y más revolucionarios. Sin embargo, algunos expertos señalan que quizás el problema radicó en cómo estaban unidos, lo cual pudo ocasionar la debilidad de su estructura y por consiguiente una pérdida catastrófica de la cámara de presión, como lo anunció John Mauger, comandante del primer distrito de la Guardia Costera. Hasta James Cameron, el director de la aclamada película Titanic, ve una gran similitud en ambos casos, debido a que hubo varios signos que presagiaban un desastre para el transatlántico. Pero nunca le tomaron importancia, como los avisos de iceberg por esa zona, el que no llevara suficientes botes salvavidas, que fuera más rápido de lo normal, las estimaciones equívocas del llenado de agua de los compartimentos de seguridad en caso de colisión, entre otros. Otro paralelismo es el que Thomas Andrews, diseñador del Titanic, se hundió con su barco, al igual que Stockton Rush, diseñador del Titán. Y un dato aún más oscuro es el hecho de que Wendy Rush, esposa de este último, es tataranieta de una pareja del Titanic. Se trata del magnate Isidor Straus y su esposa Aida, quienes inspiraron a James Cameron para una escena inolvidable de su cinta, en la cual veríamos a dos viejecitos abrazados acostados en su cama mientras el nivel del agua sube en su cuarto. Y es que se dice que Isidor, al ver que faltaban muchos niños y mujeres por subir a los botes, decidió quedarse y su esposa se negó a dejarlo, por lo que juntos esperarían ese cruel destino de la madrugada del 15 de abril de 1912. Al ser el Titán una unidad experimental y al no contar con las certificaciones debidas, estaba condenado a la fatalidad. Pero como siempre, la audacia y la sed de triunfo de algunas personas pueden más que el razonamiento, aunque esto servirá de ejemplo para quienes en el futuro osen retar a la naturaleza. Según los expertos, los pasajeros de este sumergible no sintieron la muerte por la rapidez con la que sucedió la implosión, y es casi un hecho que sus restos descansarán junto al Titanic. A raíz de este suceso, hoy se debate qué tan válido es hacer turismo en lugares siniestrados donde se perdieron vidas, y todo más por morbo y diversión que por estudio. Es por eso que hoy nos preguntamos, ¿qué tan ético es viajar al fondo del Atlántico Norte para maravillarse del naufragio más famoso del mundo? ¿Acaso no nos damos cuenta que lo que realmente veríamos es un cementerio, donde moran más de 1.500 almas que sufrieron una horrible agonía antes de morir? A esos que les vendieron un sueño al igual que a los pasajeros del Titán, pero que terminó siendo una pesadilla de la que jamás despertarán. Soy Javier Carvajal de su canal Team Shadow. No se olviden suscribirse, tocar la campanita, darnos like, comentar y compartir. Y pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado.